Before we get to lesson 4 on organization, Antes de entrar en la lección 4 acerca de organización, I want to give you a little extra bonus here. quiero darle una lección bono. Okay, so this would not be on a quiz or anything. This is just something very practical for you. Ese no va a aparecer en sus notas ni en un quiz, pero es algo, una ayuda práctico para ayudarle. Okay, so I'm going to give you 10 points, and if you will write them down on something and keep that throughout the year, it will be helpful. Entonces voy a darle 10 puntos y quiero animarle de escribirlos y mantenerlos junto con usted durante el año. Creo que le va a ayudar. Okay, maybe keep it in your desk or by your computer or something like that to look at. Quizás mantenerlo encima del escritorio, a la par de su compu, algo así para que lo está viendo seguido. And this list of 10 things is just simply how to be a value-added team member. Entonces, esa lista de 10 cosas es simplemente de cómo ser un miembro del equipo que añade valor. We can all be a member of a team, Todos podemos ser miembros de un equipo, get the job done, cumplir el trabajo, but not add value. pero no añadir valor. And we should all strive to be somebody who adds value. Todos debemos estar buscando de ser alguien que está añadiendo valor. For example, Por ejemplo, a few years back, I flew to China. hace unos años yo viajaba a China. It's a 15-hour flight. Es vuelo de 15 horas. I had a very small seat in the middle. Tenía un asiento chiquito en medio de otras personas. Will that get me to China? ¿Ese me va a ayudar de entrar o llegar a China? Yes, that's all I need to get to China. Sí, cumple. Eso es lo que necesito, llegar a China. But the flight attendant said, "Sir, we have a business class seat for you." Pero la persona que estaba trabajando en el avión dijo, señor, tenemos un asiento de primera clase para usted. I was not expecting it, but it added value to my flight. Yo no estaba esperando eso, pero sí añadió valor a mi vuelo. Not needed to get the job done, but the extra that made it very nice. No era necesario para poder llegar al destino, pero era el extra que hizo muy bonito el Okay? vuelo. You're all going to go on a 15-hour flight this year together. Entonces todos van a subir a un vuelo de 15 horas juntos hoy, este año. You can be the person in the little seat, Y puede ser la persona en el asiento chiquita, or you can add value for the whole flight. o puede añadir valor por todo el vuelo. Okay? This is a biblical principle. Eso es un principio bíblico. In Luke 17, 7 through 10, En Lucas 17, versículos 7 a 10. would you like to read? Dice Lucas 17, 7 a 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que arra o apaciente ganando, al volver él de campo, luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ceñete y servirme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer, hicimos. And so this passage talks about the unprofitable servant, Entonces ese pasaje habla del siervo inútil, okay? The servant who gets the job done, el siervo que cumple el trabajo, but is not adding value. pero no está añadiendo valor. We should be a profitable servant Nosotros debemos ser siervos útiles. who, when we get the job done, Cuando cumplimos el trabajo we say, what else can I do? y preguntamos, ¿qué más puedo hacer? That's being a value-added team member. Y ese es de ser un miembro que añade valor. So 10 points here, very quickly, how to be a value-added team member. 10 puntos aquí muy rápido de cómo ser un miembro que añade valor. Number 1, be on time. Número 1, sé puntual o esté en tiempo. Your pastor, your principal needs you to be in your place on time. Su pastor, la directora, necesita que esté en su lugar en tiempo. This is my rule for my school. Ese es mi papel que yo hago en mi colegio. Early is on time. Temprano es en tiempo. On time is late. En tiempo es tarde. So if school starts at 8 and you get here at 8, Entonces, si clase comienza a las 8 y usted llega a las 8, you are late. usted es tarde. You need to come early. Tenía que llegar antes. Early is on time. Temprano es en tiempo. Number 2, Número 2, communicate. comunicar.
A team works together, and communication is the grease that makes all the parts work. Un equipo trabaja juntos y comunicación es la grasa de hacer funcionar todas las piezas juntas. Stay in good contact with your leaders, Mantenerse en buen contacto con sus líderes, with your teammates, con sus compañeros and with those that you're taking care of. y también con los a quien está dirigiendo. Keep the parents of your students up to date. Mantener los padres de los alumnos al día. Number 3, Número 3, have a good attitude. tenga una buena actitud. Problems are going to come this school year. Problemas van a venir este año escolar. You can't do anything about that, No puede hacer nada para cambiar eso, but you can make it better with your attitude. pero puede hacerlo mejor con su buena actitud. Life goes so much better when we have a good attitude. La vida es mucho mejor cuando tenemos una buena actitud. When our school year started and my daughter went into kindergarten, Cuando comenzó nuestro año escolar y mi hija entraba en el kinder, she started the year not wanting to go. ella comenzó el año no queriendo asistir. She liked the summertime and the time off. Ella disfrutó más el tiempo de verano, el tiempo libre. And so I told her, honey, you can't change this, but you can change your attitude. Entonces dije a mi hija, mire, no puedes cambiar las circunstancias, pero puedes cambiar tu actitud. Several weeks went by. Pasó unas semanas. I started to not want to go. Yo quería ya no querer ir. And my daughter said, Dad, Dice mi hija, papi, you can't change this, but you can change your attitude. no puedes cambiar eso, pero puedes cambiar tu actitud. And the same goes for all of you. Y lo mismo aplica para todos nosotros. We can't control the circumstances sometimes, but we can control our attitude. No podemos controlar las circunstancias a veces, pero podemos controlar nuestras actitudes. Number 4, Número 4, take initiative. tomar la iniciativa. Don't be somebody who walks past things and doesn't fix them. No sea alguien que va simplemente pasar a algo sin arreglarlo. If you can see a problem and do something about it, do it. Si usted puede ver un problema y usted puede resolver el problema, hacerlo. Or if you can't fix it, communicate with somebody who can. Pero si es algo que usted no puede resolver, comunicar con alguien que se puede. Initiative is just seeing a need and taking the lead on it. Iniciativa es de ver la necesidad y tomar la iniciativa. So take initiative. Entonces tomar iniciativa. Don't wait around and wait for the principal to tell you everything to do, No esperar hasta que la directora le dice todo lo que hacer. but rather find the things that you should be doing and do them. Más bien, busque las cosas que debería estar haciendo y hacerlo. I always appreciate teachers who know what they should be doing and do it before I can tell them. Siempre aprecio a los maestros que saben lo que deberían estar haciendo y lo hacen antes que tenga oportunidad de decirlos. So take initiative. Que están tomando la iniciativa. Number 5, be flexible. Número 5, sea flexible. If we get so into our own box, Si seamos tanto adentro de nuestra propia cajita, this is my classroom, esta es mi clase, this is the way I do it, esa es la manera que yo hago, and we're not flexible, y no seamos flexibles, we create problems for others. generamos problemas por otras personas. Sometimes things have to change, A veces las cosas tienen que cambiar and we have to have an attitude to go with the changes. y tenemos que tener una actitud de ir con los cambios. This morning, I didn't know I was going to the police station, Hoy en la mañana yo no sabía que yo iba a la policía. and I could be like, no, I'm not going. Entonces yo podría ser como, no voy a ir. Or I could be flexible and go. O podría ser flexible y ir. And I went, and bueno. Entonces y fui, it was good. So be flexible. Entonces sea flexible. Number 6, Número 6. fit inside the big picture. Caber adentro del cuadro grande. Sometimes as teachers, we can get so focused on the things that are happening in our class that we fail to see the bigger picture. Entonces a veces como maestros podemos estar tan enfocados en las cosas en nuestra aula que no recordamos que necesitamos caber en el cuadro grande. We can get so frustrated maybe by one student
Quizás vamos a ser tan frustrados por solo un alumno. We can throw the whole thing off. Y todo está allá afuera de donde debe estar. And we fail to look up and see the bigger picture. Y fracasamos de simplemente levantar los ojos y ver el cuadro grande. Or maybe we get upset about a decision the pastor makes. O quizás estamos molestos por una decisión que toma el pastor. Or some change that has to happen. O algún cambio que tiene que suceder. It's usually because we're not looking at the big picture. Normalmente viene la frustración por no ver el cuadro grande. The pastor sees the big picture. El pastor ve el cuadro grande. You or I in our class, we might just see part of the picture. Usted o yo en mi clase quizás solo vamos a ver una parte del cuadro. So remember always to think about the big picture. Entonces siempre estar recordando de pensar en el cuadro grande. It's somewhat like what we talked about yesterday with moral purpose. Entonces es un poco como lo que hablamos ayer de propósito moral. There is a bigger picture than what I want or what I desire. Hay un cuadro más grande de lo que yo quiero, lo que yo deseo. We have to all fit inside the big picture. Todos tenemos que caber adentro del cuadro grande. If you've ever put together a jigsaw puzzle, Si ustedes han armado una rompecabezas, if some of the pieces get bent or broken si algunas de las piezas son doblados o quebradas, or refuse to fit in the place where they're supposed to go, o no quieren entrar en el lugar que es para ellos, the picture is messed up. entonces el cuadro, la imagen está pues equivocado. But if they all fit in their place, then you can have a beautiful picture. Pero si todo quepa bien en su lugar, entonces puedes tener un cuadro bien bonito. So make sure that you are fitting yourself within the bigger picture. Entonces sea seguro que está posicionando usted adentro del cuadro grande. Okay, number 7. Número 7. Be customer focused. Esté enfocado en el cliente. In the school, the customer would be our students and parents, Entonces en un colegio el cliente es el alumno y sus padres. and we are providing a service for them. Y estamos proveyendo un servicio por ellos. So we should go out of our way to make sure they have a good experience. Entonces debemos salir de nuestro camino de ser seguro que ellos tengan una buena experiencia. That we are taking care of their needs. Y nosotros estamos cuidando de sus necesidades. Our focus cannot be on ourselves Y nuestro enfoque no puede ser en nosotros mismos or what's easiest for me, o lo que es más fácil por mí, but rather what do they need. pero más bien lo que necesitan ellos. I had a teacher one time who made her own policy. Y yo tenía una maestra una vez que ella hizo su propia política. She said, I do not answer email after 4:30 p.m. Ella dijo, yo no contesto correo electrónico después de las 4:30 de la tarde. Parents email her after 4:30 p.m. Padres mandan email después de las 4:30 p.m. And if a parent get an answer Y after a certain time, si una padre no recibió una respuesta después de una cierta hora, we're creating more problems for ourselves. estamos generando más respuestas, más problemas por nosotros mismos. That is not being customer focused. Este no está enfocado en el cliente. We should be willing to go out of our way to focus on the customer. Debemos estar dispuestos de salir de nuestro camino para enfocarse en el cliente. Number 8, Número 8. solve more problems than you cause. Resolver más problemas de lo que causa. We all cause some problems. Todos causamos algunos problemas. We will make an error. Y vamos a equivocar, a hacer un error. We will mess up something. Vamos a, pues, afectar algo. We will make someone mad. Vamos a molestar a alguien. Okay? But we should fix more than we create. Pero debemos resolver más de lo que estamos generando. Number 9, Número 9. do a little extra. Hacer un poco extra. We can't all do everything, No podemos todos hacer todo, but we can all do something. pero todos podemos hacer algo. Whatever your duty, whatever your responsibility is, Lo que sea su responsabilidad, lo que sea su deber, if you will do that si va a hacer eso and just find a little bit more somewhere else. y encontrar un poquito más en otro lado, If we do that here and 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 all over the room, if we all do that, y si lo hacemos así con cada quien y todos estamos haciendo eso,
we'll have a really big impact. vamos a tener un impacto enorme. And not any one person is having to carry all of the load. Y no una sola persona está con eso de chinear la carga. So do a little extra. Entonces hacer un poco extra. And number 10, be coachable. Y número 10, sea entrenable. You must have the spirit Que tiene que tener el espíritu, that you do not know everything. que no sabe todo. If you keep a humble spirit, Si usted tiene un espíritu humilde and you will let your pastor and your principal and maybe other teachers help you, y se va a permitir a su pastor y su directora y quizás otros maestros de ayudarle, you will grow. usted va a crecer. If you take the attitude that you know it all, Si usted toma la actitud que ya sabe todo, you have stopped growing. entonces ha dejado de crecer. There are teachers in this room who do things better than other teachers. Hay maestros aquí que hacen cosas mejores que otros maestros. That goes both ways. Y ese va de ambas direcciones. We can all learn something from somebody else. Podemos todos aprender algo de otra persona. So keep a coachable spirit. Entonces busque de tener un espíritu entrenable. Okay, so just 10 things there, how to be a value-added team member. Keep that by your computer or in your desk and look at it throughout the year. Entonces 10 cosas allí de cómo ser un miembro del equipo que añade valor y mantener eso visible quizás cerca de su computadora o escritorio, donde sea, para estar revisándolo durante el año. Now, if we want, we can open maybe for some questions and answers and do that before we go into the next lesson. Y ahora, antes de entrar en la siguiente lección, quiero tomar un momento para poder recibir y espero contestar algunas preguntas. Entonces, levantando la mano puede indicar su pregunta. Yo voy a ayudarle a traducir y él va a contestar la pregunta. ¿Okay? ¿Quién tiene la segunda pregunta? Ask you as a second question. Nobody? I'm a good teacher. Soy un buen maestro. Okay. Questions ¿Preguntas? about anything, Acerca about de the lessons, anything? lo que sea de la lección o fuera de la lección. Okay, let's do the lesson, and you think about questions. Ok, vamos a entrar en la siguiente lección mientras que está pensando en las preguntas que van a hacer. We'll open it again at the end, and if you have some questions about anything, that's fine. If not, that's fine. Entonces vamos a abrirlo para preguntas al final de esa lección. Y si tiene preguntas de algo, bien. Y si no, pues, también está bien. Okay, back to the book of Exodus. Entonces, regresando al libro de Éxodo, Chapter 18. capítulo 18. We're going to talk about organization. Vamos a hablar de organización. And I want to ask the question for you. God is organized. Why aren't you organized? Y voy a hacerle la pregunta. Si Dios es organizado, ¿por qué no lo es usted? In Exodus chapter 18, verse 25 and 26, En Éxodo 18, versículos 25, 26. the Bible says, "And Moses chose able men out of all Israel and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, rulers of tens. And they judged the people at all seasons. The hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves." Entonces, versículo 25 dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. This is a great passage that speaks of organization. Y ese es un excelente pasaje que habla de la organización. We find throughout the Bible that there are plenty of examples of organization. For instance, Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de organización. Por ejemplo, we see in 1 Samuel 15:4 that Saul organized. que encontramos en 1 Samuel 15:4 que Saulo organizaba. In 2 Samuel 18 and verse 1, David organized. Segundo de Samuel 18:1 que David organizaba. In 2 Samuel 10:9, Joab organized. Segundo de Samuel 10:9 Joab organizaba. In 2 Chronicles 8:14, Solomon organized. Segundo de Crónicas 8:14 Solomon. Salomón organizaba.
And in Mark 6:39, Jesus organized. Y en Marcos 6:39 Jesús organizaba. In fact, organization is a key attribute of who God is. De hecho, organización es un atributo clave de quién es Dios. The fact is that God is a God of organization. El hecho es que Dios es un Dios de organización. And so we should also be organized like God is. Entonces debemos ser organizados también, tal como es Dios. You see on your outline a definition of organization. Y puede ver en su bosquejo una definición de organización. Basically, to distribute into suitable parts that the whole may act as one body or to form organs. Entonces, organizar, distribuir en partes adecuadas para que todo pueda actuar como un solo cuerpo para formar órganos. And if you think about it that way, biologically, as the organs in your body, Y si la piensa así biológicamente como los órganos en su cuerpo, you can see how God organizes things. puede ver cómo Dios va organizando las cosas. Just as He's created our body, that's the same way He structures a lot of things. Igual que Él ha hecho nuestros cuerpos, Él va estructurando mucho de la misma manera. That's why organize comes from the word organ. Entonces la palabra organización, organizado, viene de la misma palabra de órgano. Organ, organic, organize, same word. Órgano, orgánico, organizado, todos vienen de la misma raíz, de la misma palabra. So if God is a God of organization, why aren't we organized? Entonces, si Dios es un Dios de organización, ¿por qué nosotros no somos organizados? Education is one of those things that requires, it demands organization. Educación es una de esas cosas que requiere organización. The students left to themselves are not going to be organized. Los alumnos dejados solos no van a ser organizados. So it becomes part of us as God's instrument to put it in order. Entonces se cae a nosotros como instrumentos de Dios de poner las cosas en orden. And when we look at Moses, we see how God used Moses to do that for the nation of Israel. Y cuando veamos a Moisés, encontramos como Dios hizo eso para organizar por la nación de Israel. This passage that we read is during their time after they left Egypt and were wandering in the wilderness. Ese pasaje que leímos es su tiempo después de haber salido de Egipto, estaban dando vueltas en el desierto. Millions of people Moses was in charge of. Moisés estaba encargado de millones de personas Out in the desert, allí en el desierto. all of the problems that come up with it, Y todos los problemas que vienen con eso. and no real structure of government. Y sin estructura de gobierno. Every problem was coming to Moses. Cada problema venía a Moisés. He would sit from early morning to late at night, Él iba a sentar de temprano en la mañana a muy noche en la noche, judging the people one by one. buscando al pueblo uno por uno. And his father-in-law Jethro said to him, Y su suegro Jethro le dijo, Moses, you need to organize. dijo Moisés, necesita organizarse. This is not good for you. It will wear you out. Este no está bueno, ese le va a cansarle. And so basically he said, God is organized. Why aren't you, Moses? Básicamente dijo, mire, Dios es organizado, ¿y por qué usted no, Moisés? And so Moses began to get organized. Entonces Moisés comenzó de ser organizado. And we see in verse 25 that Moses chose able men. Entonces encontramos en versículo 25 que Moisés eligió hombres capaces. He looked out and he found capable leaders. Él miró y encontró líderes capaces. And then it says he made them heads Y dice que los over people. y los puso por jefes sobre el pueblo. And they were heads of different sizes of groups. Y eran jefes de diferentes tamaños de grupos. And then Moses judged. Y después Moses buscaba. And so we're going to look at those three aspects here of how we can be organized. Entonces vamos a ver esos tres aspectos de cómo podemos ser organizados. Notice, number one, that Moses chose. Se nota, número uno, que Moisés eligió. And this presents a very real principle: delegate or die. Y ese presenta un principio bastante real: delegar o morir. There is too much work, even in just your class, to be done that can be done. Y hay demasiado trabajo, incluso solo en su clase, para poder hacer.
You multiply that class by class by class for the whole school. There's a lot of work for a pastor to do. Entonces, si vamos multiplicando eso clase por clase por clase por todo el colegio, hay mucho trabajo que para el pastor. We all must delegate or die. Todos tenemos delegar o morir. This is the choice that Moses had. He could delegate authority or he could die doing the job. Entonces, la opción que tenía Moisés, podría delegar autoridad o podría morir haciendo su trabajo. When we fail to delegate, Cuando fracasamos en delegar, we are not only killing ourselves, no solamente estamos matando a nosotros mismos, but we're killing the ministry that we're called to do. pero estamos matando al ministerio que somos llamados a hacer. We can actually hinder the work Y nosotros podemos estorbar a la obra, because we are a bottleneck to keep the work going. porque llegamos a un punto chiquito para poder avanzar. So we must find ways to delegate the authority that we have. Entonces necesitamos encontrar maneras de delegar la autoridad que tenemos. So the first part of this for Moses was choosing able men. Entonces, la primera parte de eso para Moisés era de elegir hombres capaces. He looked out through the nation of Israel and he found people who were capable to be leaders. Entonces, él estaba mirando en el pueblo de Israel y encontró hombres que eran capaces de ser líderes. You are all here because your pastor has looked out and he's found able people who can help in the ministry. Todos están aquí porque su pastor ha mirado y encontrado gente capaces de ayudar en el ministerio. And likewise, you must turn around and find able people who can help you accomplish your work. Igual, usted necesita estar mirando y encontrar gente capaces de ayudar a usted en su trabajo. Think about what 1 Corinthians 12 through 27 says. Piense en lo que dice en 1 Corintios 12 a 27, ahí en sus notas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, yo soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. And that passage of scripture talks about how the church is organized. Este pasaje habla de cómo la iglesia está organizada. It's like a body, Es como un cuerpo. and all of the different parts have different functions. Y todos los diferentes partes tienen diferentes funciones. And a school is the same way. Y un colegio es igual. You are here to do different roles to support the pastor and enable the school. Y está aquí para tener diferentes roles para apoyar al pastor y apoyar al colegio. No matter how big or small the task is, it all helps the function of the whole body. No importa qué tan grande o pequeño sea el deber, todo ayuda con la función completa del cuerpo. The brain can't do all of it. El cerebro no puede hacer todo. If we were all a brain, it would cease to function. Si todos íbamos a ser un cerebro, iba a dejar de funcionar. The brain needs fingers. El cerebro necesita dedos. The brain needs arms. El cerebro necesita brazos. The brain needs all of these different parts in order to get the job done. El cerebro necesita todas esas diferentes partes para poder cumplir el trabajo. And likewise, the nation of Israel couldn't do what they were called to do without some organization. Igual la nación de Israel no podría hacer lo que son llamados a hacer sin la organización. If Moses kept it all, he would hinder the nation of Israel. Si Moisés
mantenía él con todo, iba a estorbar al pueblo de Israel. If you work in the kitchen here and you keep it all to yourself, you'll hinder the kitchen. Y entonces si trabaja en la cocina y lo mantiene todo ahí mismo, se va a hacer turbo en la cocina. If you work on maintenance and you keep it all to yourself, you will hinder the maintenance. Si trabaja en el mantenimiento y lo mantiene todo para sí, va a hacer turbo para el mantenimiento. In your class, if you keep all the work to yourself, you will hinder the class. En su clase, si mantiene todo el trabajo solo para sí, se va a hacer turbo en su clase. We must all delegate or die. Todos tenemos que delegar o morir. Now, often teachers will say this to me. Y muchas veces los maestros van a decir algo así a mí. You're the boss, you can hire people. Y usted es el jefe, usted puede contratar a más personas. I don't have anyone to delegate to. Dice maestro, yo no tengo a quién delegar. You can tell them, do this, do this, do this. I can't tell anybody to do anything. Y usted puede decir a alguien hacer tal cosa, hacer eso, pero yo como maestro no puedo decir nada a nadie. And that's not true. Y eso no es cierto. I don't have any money to hire anybody. Yo no tengo dinero para contratar a otros. We have to find volunteers. Tenemos que encontrar voluntarios. We have to enable students. Tenemos que equipar a los alumnos. We have to get parents involved. Tenemos que involucrar a los padres. If we look out, if we search for able men, Si miramos y buscamos hombres capaces, we will find them. vamos a encontrarlos. You have not because you ask not. No tienen porque no piden. As an example, this year we started a father's club for maintenance on our school. En ese año, como un ejemplo, en ese año en nuestro colegio comenzamos un club de padres por mantenimiento en el colegio. There's more maintenance work for my school that can be done that I can hire. Hay mucho más trabajo de mantenimiento de hacer mi colegio de lo que yo puedo contratar. But as I look out and I find some dads with construction experience, Pero mientras que voy mirando y veo hombres con experiencia en construcción, and I ask them and say, would you be willing to help this year do one project? entonces si yo le pregunto, ¿estaría dispuesto este año a ayudar con un proyecto? I find that I can delegate to them a job that would not get done otherwise. Y yo encuentro que yo puedo delegar a ellos un trabajo, de que no iba a ser cumplido de otra manera. Likewise, there are things that need to get done for your class or your area of ministry that you can delegate. Y igual hay cosas en su clase o su área de ministerio que usted puede delegar. Another example would be our kindergarten, 2 kindergarten classes. Otro ejemplo puede ser nuestro kinder, dos clases de kinder. They wanted to do a prize room for the students. Ellos querían hacer algún tipo de premio por los alumnos. They could not do it themselves, Ellos no podrían hacerlo solos. but they found some parents who'd be willing to buy the prizes and set up the store. Pero ellos encontraron unos padres que estaban dispuestos de ir a hacer la compra y preparar la tiendita. And now every quarter they have a prize store that they would not have without delegation. Entonces ahora, 3 veces al año, ellos tienen una tiendita de premios que no iba a tener si no fuera delegado ese trabajo. So remember this first principle of getting organized. Look out. Who is Entonces, able? recordar ese primer principio de organizarse, mirar afuera y ver quién es capaz. Who can you bring onto your team to help? ¿Quién puede traer a su equipo para ayudar? Now, maybe you do need to ask pastor to hire somebody, Y quizás necesita pedir al pastor de contratar a alguien, but maybe you need to find volunteers, pero quizás necesita encontrar voluntarios, parents. padres. Maybe there are students who could help in the work. Quizás hay alumnos que pueden ayudar en avanzar. We have not because we ask not. No tenemos porque no pedimos. So notice number 2. Entonces, nota número 2. After Moses chose, then Moses made. Entonces, después de que Moisés eligió, Moisés hizo. Okay, it says that Moses chose able men and then he made them heads. Entonces, dice que Moisés eligió hombres y los hizo jefes. And this is the next part of the process. Entonces, esa es la siguiente parte del proceso. Once we've chosen some people, we've found some people who can help us, we have to give them authority. Entonces, ya que hemos elegido a personas, encontrado personas de ayudarnos, tenemos que darles autoridad. He made them heads of thousands and hundreds and 50s. Él los hizo jefes de miles, de cientos, de 50. Those are not positions that existed before in the nation of Israel. Estas eran posiciones que no existían antes en la nación de Israel. He created it. He Él made cre- them heads. Él creó eso y los puso de jefes a ellos. Who had the authority?
¿Quién tenía la autoridad? Moses. Moisés. But Moses broke off his authority and he gave it to others. Moisés tenía la autoridad, pero Moisés quebró partes de su autoridad para entregar a otras personas. Who was responsible for the nation of Israel? ¿Quién era responsable por la nación de Israel? Moses. Moisés. But he broke off his responsibility and said, here, you take a piece, and you take a piece, and you take a piece. Pero él partió su responsabilidad y dijo, toma una parte, toma una parte, toma una parte. Okay, likewise, you and I, we might have the authority for a class, Igual, usted y yo podemos tener autoridad por una clase, but we break off part of our authority and we give it to somebody to help. pero nosotros partimos parte de nuestra autoridad y le damos a otro para ayudar. There is a great advantage in breaking off our authority and delegating it to others. Hay gran ventaja en tomar parte de nuestra responsabilidad y delegar a otros. Moses accomplished more and better things Moisés cumplió más y mejores cosas by delegating and sharing his authority with others. por delegar y compartir su autoridad con otros. With the Fathers Club at my school, Con el club de los padres en mi colegio, I could do some of that work myself, yo podría hacer parte de ese trabajo yo mismo, but it would keep me from doing the things I must do as a principal. pero va a estorbar de que yo puedo hacer las cosas que tengo que hacer como el administrador. And the quality of the work would be much worse. Y la calidad de trabajo sería mucho menos. But with dads with experience, the work is much better, Pero con los padres que ya tienen experiencia en eso, and I can focus on only the things that I can do. el trabajo sale mucho mejor y yo puedo enfocar en las cosas que solo yo puedo hacer. So we must break off our authority Entonces tenemos que partir nuestra autoridad and make leaders over other areas. y hacer líderes sobre otras áreas. Okay, so Moses chose men Entonces Moisés eligió hombres and then he made them leaders. y él los puso jefes. He broke off his authority Él partió su autoridad and then he equipped them to do the work. y los equipó para hacer el trabajo. And that speaks of giving guidance and direction and expectations and enabling them to be successful. Y esa habla de dirección y indicaciones y ayudando a ellos de tener lo que necesitan para poder tener éxito. Okay, so after he chose men and he made them leaders, then number 3, he judged. Moses judged. Entonces, después de que Moisés eligió a hombres, él los hizo líderes y número 3, él juzgó. We know that we have properly organized when we're able to focus on only the things that we can do. Sabemos que hemos organizado correctamente cuando podemos enfocar en las cosas que solo nosotros podemos hacer. If you're a classroom teacher, Si usted es maestro en aula, there are certain things that only you can do. hay algunas cosas que solo usted puede hacer. The students can't teach the class. Y los alumnos no pueden enseñar la clase. The students probably should not run your grade book. Los alumnos probablemente no deberían estar encargados de las notas, Okay, but they can do other things for you. pero pueden hacer otras cosas para ayudarle. If you find yourself focused on all of these other things and you can't focus on teaching, Si usted se encuentra enfocado en todas esas otras cosas y no puede enfocar en enseñar, then you're not organized well. entonces no está bien organizado. If, for instance, you can't get into your classroom and teach because it's not well maintained or because it's not set up, Entonces, si usted no puede entrar en su clase y enseñar porque no está bien mantenido o no está preparado el aula, those are problems that keep you from focusing on the main thing that you need to do. esos son problemas que le hace de no poder enfocar en la cosa principal que necesita hacer. And so we need to look at how we're organized. Necesitamos ver cómo estamos organizados. As a principal, there are things that only I can do for the school. Como administrador hay cosas que solo yo puedo hacer por el colegio. Only I can make the school budget. Solo yo puedo hacer el presupuesto del colegio. Only I can say, here are the goals for the school for the year. Solo yo puedo decir aquí son las metas del colegio por el año. When I'm stuck doing a lot of other things and I can't focus on those, who's going to do them? Y cuando yo estoy con muchas otras cosas y no puedo enfocar en mis cosas, ¿quién nos va a hacer? Likewise for you. Igual por usted. So we have to organize ourselves in such a way that a lot of the problems and
other things that are happening at the ground level are not making their way to the pastor. Entonces necesitamos organizarnos de tal manera de que muchos de los problemas y cosas que están sucediendo al base no están llegando hasta el pastor. We should be organized in such a way that the things that would hinder you from being able to go in and focus on teaching are not happening. Entonces necesitamos organizar de tal manera que las cosas que va a ser estorbo para usted, para entrar y enseñar, que no están sucediendo. And when we're organized that way and people can do only the things that they can do, then we will have success. Cuando estamos organizados así y cada quien está haciendo las cosas que solo ellos pueden hacer, vamos a tener el éxito. Notice that there is a chain of command here in the Bible. Entonces se nota que hay una cadena de mando aquí en la Biblia. When Moses chose men and made them leaders, Cuando Moisés eligió hombres y los puso como jefes, notice that they handled all of the small matters, y se nota que ellos trataron con todas las cosas pequeñas and Moses only handled the big ones. y Moisés solo trataba con las cosas grandes. And so, likewise, that should be the structure of our school. Entonces igual, así debe ser la estructura de colegio. You, as the classroom teacher, once you're organized, Y usted como maestro de sala, mientras ya que está organizada, should be taking care of all of those small problems. debería estar tratando con todos los problemas pequeños. Should be handling things at a level where they don't make it to Moses. Debería estar tratando con las cosas a un nivel que no llega a Moisés. And allow the pastor to focus on the big things. Y permitir al pastor de enfocar en las cosas grandes. Okay? If we can do that, then we know we're properly organized. Si podemos hacer eso, sabemos que entonces llevamos buen rumbo por la organización. So, the whole thing here, God is a God of order and organization. Entonces todo, Dios es un Dios de orden y de organización. And when we consider creation, God made everything in 6 days, and for 6 days He labored and He was organized. Y si consideramos a la creación, Él hizo todo en 6 días y todo lo que hizo era organizado. He made systems for everything. Él hizo sistemas para todo. He formed everything in the universe. Él formó todo en el universo. He got it organized. Y Él lo tiene organizado. And on the seventh day He rested. Y en el séptimo día descansó. When things are organized and running well and we've done the hard work, then there's rest. Entonces cuando las cosas son organizadas y hemos hecho bien en nuestro trabajo, hay espacio para descansar. When it's not organized, there is no rest. Cuando no hay organización, no hay descanso. Are you organized? ¿Usted está organizado? The school year starts soon. Y el año escolar comienza pronto. Much work to be done. Hay mucho trabajo que hacer. But when we're organized, Pero cuando somos organizados, then there is rest. entonces hay descanso. God is organized. Dios es organizado. Why aren't you? ¿Por qué usted no lo es? Okay, that's the end for lesson 4, and we do have some time. So if you have questions, I'd be willing to take them. Okay, ese es el fin de lección 4. Tenemos un poco de tiempo aún, entonces estoy dispuesto de recibir sus preguntas, ya que tenía más tiempo de estar pensando. Todos al mismo tiempo, tomar turnos. They want to get to work in their classrooms. Están emocionados de entrar a trabajar en sus aulas, ¿verdad? Así es la cosa. Jocelyn, fuerte, para que todos escuchen. Excellent. Okay. So on number 7, you're talking about focus on clients, and you're talking about the teacher who put a timeline where they weren't able to answer. So how do we find the balance to be able to attend well and still balance? Yeah, that's a very good question. Muy buena pregunta. Nobody wants to be up at midnight having to answer emails. Nadie quiere estar despierto a las 12 de medianoche y contestando mensajes. And I think there comes a line where you should turn your email off. No, yo creo que viene una línea donde debería apagar la comunicación. But that line should not be 4:30 p.m. Pero esa línea no es 4:30 de la tarde. Okay, so I would recommend that
you do set some boundary Y yo recomiendo que sí ponga algo de límites and stick to that boundary. y quedarse con esos límites. But make sure that that boundary is reasonable to where we can still serve our parents. Pero sea seguro que ese límite todavía es razonable para poder servir bien a quienes son nuestros clientes. So, our school would get out at 3:15. Those teachers are to be on the campus until 4:30. Entonces, en nuestro colegio, las clases salen a las 3:15 de la tarde. Los maestros están trabajando ahí hasta las 4:30. And it would be reasonable to keep that email open for another hour or so and be able to answer questions with parents and things like that. Sería razonable de tener abierto la comunicación por otra hora más, de poder contestar a los padres que están preguntando cuando van saliendo de sus trabajos. But you're right. You have your own family and dinner to cook and all of these things. Pero tiene razón, tiene su propia familia, tiene su cena de preparar todas esas cosas. So there does need to be a boundary there. Entonces sí necesita tener una línea. But if we just say 4:30 I'm done, that's when parents' questions come up. Entonces si decimos, bueno, 4:30 ya estoy terminado, a esa hora es cuando están llegando las preguntas de los padres. And we're actually making the problems probably worse. Estamos probablemente haciendo peor los problemas porque no lo estamos tratando en tiempo. And another good technique Y otra técnica que es buena would be to have like an auto response on your email. sería de tener una autorrespuesta en su email. Maybe 5:30 that would respond to any inquiries and let them know I've received your email and I'll be happy to respond in the morning or whatever. Y entonces de que a una cierta hora he recibido su email y voy a estar respondiendo a tal hora en la mañana. Yeah, and with texting or WhatsApp or Messenger or things like that, in fact, I would recommend turning the notifications on that off at a certain point. Entonces, cuando está hablando de WhatsApp y Messenger y todas esas comunicaciones, recomiendo de programar que no tiene notificaciones después de cierta hora. The main thing is that parents are being communicated with and it's not just cut off. Entonces, la cosa principal es que los padres están comunicando con ellos, no está simplemente cortado la comunicación. Most of the time, parents will be appreciative of the fact that they are getting quick communication. La mayoría de veces los padres van a apreciar que están recibiendo comunicación rápida. And I found that even if that communication is, hey, I heard you, but I can't get back to you till tomorrow, that they appreciate that. Entonces yo he encontrado que muchas veces si yo respondo, mire, he recibido su pregunta, pero no puedo comunicar con usted hasta mañana. Normalmente están bien con eso. Does that answer the question? ¿Le ayuda un poco? Stanley? So how do you guys do in just at our times to have shorter classes, content, and have less class time? So we want to make sure we don't lose our direction. What are you guys doing? And what's working well for you as you're trying to adjust for COVID and all the regulations? To get the Talking mostly content, about class time. to get the content done. This is a good question about how to fit it all in. Buena pregunta de cómo hacer y meter todo. We have not adjusted class times or things like that. Y nosotros no hemos ajustado horario de clases. But one thing that we have done Una cosa que sí hemos hecho
is we would normally have a day that would be a late start day. Entonces teníamos un día que normalmente iba a ser un día de comenzar más tarde. So instead of starting at 8 o'clock, we start at 9 o'clock, Y en vez de comenzar a las 8, comenzamos a las 9, one day a week. un día a la semana. And during COVID, I've taken that back. Entonces durante COVID quitamos eso. So that's an extra hour per week for the school over the course of a year. Entonces es una hora extra por semana por colegio por todo el año. But with regard to specific classroom things, we have not made major changes with COVID. Pero con respecto a ajustando la aula en sí, el horario, no hemos ajustado eso. I think the main thing, if you have a shorter time period in which to teach everything, is to spend extra time planning what is the very essence that the student has to know. Creo que si tiene un tiempo más corto para enseñar, necesita tomar tiempo de planear y contestar la pregunta, ¿qué es la cosa más esencial que el alumno tiene que aprender? And try to refine that and boil it down to the very essence. Entonces, refinar eso y hacerlo a la propia esencia de lo que sí necesitan aprender. And sometimes we may have to find ways where we can cut out, shave off time. So maybe instead of doing 5 problems, we do 3 problems, or finding ways to save time that way. Entonces, a veces tenés que encontrar maneras de cortar un poco de tiempo. Por ejemplo, en vez de hacer 5 problemas, vamos a hacer 3 y cosas así que a lo largo nos ahorra tiempo. And some of that may have to be taken home to do. I don't know what the homework policy would be. But. Algunas de esas cosas quizás es de llevar a casa, de hacer, no sé cómo son las políticas de tarea aquí. And the other thing I would say with that is we can save a lot of time with good procedures in the classroom. Otra cosa que voy a decir con eso, podemos ahorrar mucho tiempo con buenos procedimientos en la clase. Even things like how we pass papers, Incluso cosas de cómo entregar papeles, how we're using restroom breaks, de cómo usar el tiempo de recreo, de ir al baño. how students are maybe grading work or doing quizzes in the class. La forma que los alumnos están calificando sus quiz o que están tomando quiz en el aula. If all of those things are very detailed procedures that they're trained on and done very quickly, you can save hours of time each month. Entonces, si todos los sistemas se entrenan cómo hacerlo, y puede hacerlo rápido, puede ahorrar horas por mes en el aula. Does that answer the question? ¿Ese ayuda con su pregunta? 43 minutes. Pregunté por el periodo de clase, 43 minutos es cuánto dura la hora clase. Ahí. Pero ya, ¿qué tenemos ahora? 30, 35? We're down to 35 and 40. Okay. ¿Otras preguntas? Time should look like. I think it's so diverse among the. Want to do like a secondary level? Well, pick one. Yeah. And we'll just end. Well, we come back to that. Let me Okay. think more on it. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Puede darnos un poco de sus testimonios, no sé si da clases, ok, pero ¿qué hace y cómo llegó a hacer eso? So I did not grow up going to church. Yo no crecí yendo a la iglesia. I got saved in my early 20s. Y a Cristo temprano a mis 20. When I went to a very large
public school. Fui a una escuela muy grande. My graduating class was 800 students. Mi clase de graduación era 800 alumnos. Um, when I graduated, I went right into the Marine Corps. A graduar yo entré inmediatamente en los marines. So 5 years in the Marines. Estaba 5 años en los marines. When I got out of the service, I moved in with my brother who recently got saved. Entonces, cuando yo salí de servicio, yo entré a vivir con mi hermano que estaba recién salvo. And my brother made me go to church. Entonces, mi hermano me forzó de ir a la iglesia. And began to read the Bible, and eventually I got saved at that church. Entonces, comencé a leer la Biblia y eventualmente yo recibí a Cristo en esa iglesia. And over time, I married the pastor's daughter. Con tiempo casé con la hija del pastor. And we moved to Texas, and I finished my bachelor's degree. Entonces, movimos a Texas y yo terminé mi estudio en licenciatura. And very active in our church there in Texas. Estaba muy activo en nuestra iglesia ahí en Texas. And my pastor took us to Lancaster, the Spiritual Leadership Conference. Y nuestro pastor nos llevó a Lancaster a la conferencia de liderazgo espiritual. And I was debating whether I wanted to go back in the military or what I was going to do after graduation. Donde estaba debatiendo si quería regresar al ejército o qué iba a hacer después de terminar con mis estudios. And when I went to the leadership conference, I felt a very strong call to the ministry. Entonces ya cuando fui a la conferencia de liderazgo espiritual, yo sentí un llamado fuerte de entrar en el ministerio a tiempo completo. So I went back home, I told my pastor, and started doing everything in the ministry. Entonces regresé a casa y dije a mi pastor y comencé de involucrarme a todo en el ministerio. Janitor, de mantenimiento, secretary, secretario, youth department, tratando con los jóvenes, children's church. iglesia de niños. And I did that for a couple years. Hice eso por unos años. And when I graduated, I was offered a position in a school. Entonces, al graduar, me ofrecieron una posición en un colegio. And so I started teaching and leading a very small school. Entonces, comencé de enseñar y dirigir un colegio muy chiquito. And then over time, I became the principal, and then eventually the principal at Lancaster Baptist. Entonces, con tiempo, fue administrador ahí y más adelante el administrador en el colegio en la iglesia. And so throughout my time, I've mainly taught in the secondary program, 7th through 12th grade. Entonces, en mi tiempo enseñando, mayormente he enseñado en de séptimo grado y arriba. I really like teaching 7th, 8th grade. Realmente me encanta enseñar séptimo y octavo grado. Está loco. They're crazy. I taught economics, He enseñado económica, history, historia, government, gobierno, Bible, Biblia, some basic science. ciencia básica. Now I really just preach in chapel, principal of the school, and from time to time I'll teach our Bible class. Entonces ahora mayormente yo voy a predicar en capilla, soy administrador de colegio y tal vez en cuando clase de Biblia. Okay. Anything else? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Very good. Ok. Entonces, y vamos a terminar con la clase, vamos a terminar con oración y voy a dar unas pocas indicaciones después de eso.